En Agricultura, Isabel Pla nos invita a abordar la participación de mujeres en espacios de poder en nuestra sociedad, el mundo público y privado, política, poderes del Estado, empresas y gremios. Toda una interesante conversación de día domingo. Isabel Pla nos invita a Poder Positivo. ¿Cómo están? Iniciamos este domingo una nueva edición de Poder Positivo para conversar desde todos los ángulos sobre el poder. Y en este primer ciclo, especialmente, cómo están abordándolo las mujeres en la política, en las empresas, en la cultura, en la academia, en la sociedad civil. Antes de presentar a nuestra invitada, les quiero contar que recién cayó en mis manos, lo saqué de la biblioteca de Las Condes, de donde hoy soy socia, este libro que se llama Historia de las Mujeres en Chile, tomo 1, de los historiadores Ana María Stuben y Joaquín Fermandoa. Es un libro del año 2011, sin embargo se los recomiendo. Es una recopilación de distintos momentos de nuestra historia de Chile y de la figura de la mujer, de su rol, de cómo fue cambiando, ¿verdad?, la mirada que tenía la sociedad chilena desde la colonia hasta la instalación de la República. Es un libro extraordinario para leerlo con tranquilidad, con calma, y a mí me ha aportado muchísima información, incluso respecto de cómo están viviendo las mujeres en Chile, la política, la economía, de cómo se han insertado, y me ha aportado mucha información también de muchos sesgos culturales que ha costado tanto erradicar. Tenemos una invitada extraordinaria. Nuestra invitada es economista de la Universidad Católica de Chile, tiene un currículum extraordinario, voy a nombrar algunas de las cosas nomás. Fue Senior Fellow en Atlas Economic Research Foundation en Washington, D.C., ha sido jefa del área monetaria del Departamento de Estudios del Banco Central de Chile, y actualmente es ni más ni menos que la directora ejecutiva del Instituto Libertad y Desarrollo y también consejera del Sistema de Alta Dirección Pública. Muy bienvenida a Poder Positivo, Bettina Horst. Tú pronunciaste recién, cuando estábamos con el micrófono apagado, tu apellido con un sonido muy bonito, pero que yo no tengo esa fonética alemana, así que te pido a ti que te presentes y lo pronuncies así. Gracias, Isabel, por la invitación y por la presentación también. Bettina Horst, la verdad que es un apellido que a veces complica. Algunos lo tienen como primer nombre, yo lo tengo como apellido. Bettina, tú eres directora de uno de los centros de estudio más importantes del país y además uno de los centros de estudios que siempre está siendo mirado desde fuera como una referencia de una visión de la sociedad respecto a lo que está ocurriendo en nuestro país. Me gustaría mucho que partiéramos con tu visión respecto del momento político de Chile, y por momento estamos hablando de los últimos años y de la proyección que tú haces en los años siguientes, y en esa misma pregunta, ¿cómo están viendo Libertad de Desarrollo y tú en especial el proceso constitucional? Sí, bueno, como tú bien dices, yo creo que uno siempre cuando mira el momento presente lo ve como algo difícil, ¿no es cierto? Y después en perspectiva y mirando hacia atrás uno ve cuáles realmente fueron los más difíciles que en un contexto más de mediano plazo. Pero sin duda que hoy día estamos en un momento importante, crucial. Estamos definiendo el camino por el cual va a seguir Chile o el camino que va a tomar Chile en para las próximas décadas. Por lo cual sí es un momento en el cual se van a definir muchas posibilidades futuras o también se van a frustrar muchas posibilidades de progreso a futuro. Y no lo digo solamente por hoy día, por el plebiscito que enfrentamos el 4 de septiembre, sino que en general por la discusión política y de políticas públicas que hemos venido teniendo en el país en los últimos años, donde se ha observado una degradación del debate público, una degradación en el sentido de cancelar al otro, al no empatizar con el otro, a no tratar de buscar puntos en común y construir sobre eso. Yo diría que en los años 90, en los años 2000, con todas las luces y sombras que pueden tener esos debates o esos momentos, pero sí fue un momento en el cual desde distintos sectores se podían sentar a una mesa a construir y a conversar respecto de los desafíos futuros. Cada uno aportaba una mirada distinta, ¿no es cierto? Hablaba desde una perspectiva distinta de lo que necesitaba el país a futuro, pero así todo se podía avanzar. Hoy día yo siento que la discusión está muy polarizada, acá hay poca empatía
persona, poco tratar de entender qué es lo relevante para el otro, para ver cómo se puede construir en conjunto, y por eso yo creo que más allá del plebiscito, más allá de la discusión de la convención, es también el clima en el cual se ha ido desarrollando el debate público, que yo creo que ha sido polarizado, ha sido difícil, y finalmente, ¿en quién perjudica? En aquellos que necesitan reformas y aquellos sectores de la población que necesitan un Estado más ágil, más moderno y que sea capaz de llegar con buenas soluciones a tiempo, en forma, que finalmente es la población más vulnerable, que es una parte importante de nuestro país. ¿No sientes tú que, te hago una pregunta, pero no sientes tú que el hecho de que un sector importante y con figuras muy emblemáticas de la centroizquierda esté planteándose por el rechazo, no es de alguna manera una oportunidad justamente para ir superando esa etapa de profunda polarización en donde nunca se llegan a debatir los temas, sino que, como tú misma dices, hay una cancelación de tu legitimidad? No, tú no puedes, no puedo debatir contigo, porque tú eres la directora ejecutiva de Libertad de Desarrollo, no puedo hablar contigo, entonces te polarizo, te caricaturizo y te cancelo. Pero ¿no sientes tú que de alguna manera podría otra vez haber una oportunidad de reencuentro cuando un sector de la centroizquierda está planteándose en una posición diferente a la de la izquierda oficialista, por así decirlo? Yo creo que sin duda el hecho de que nos enfrentemos a la alta probabilidad, ¿no es cierto?, que se abra un nuevo proceso de conversación respecto a la Constitución para Chile para las próximas décadas, eso abre la oportunidad de nuevamente sentarse a la mesa. Claramente el ejercicio que hubo a través de la convención que se eligió para esos efectos fue un fracaso, ¿no es cierto? Recordemos que esto nace a partir de una división importante que vivió el país después del 19 de octubre, ¿no es cierto?, con mucha violencia, con mucha cancelación, con muchos ataques entre distintos sectores, y de alguna forma se buscó esta salida constitucional, de alguna forma no solo para recuperar la paz social y la paz también en muchas de las ciudades de nuestro país, que como hemos visto lamentablemente no se ha recuperado, pero por último para recuperar la convivencia, el debate político, el debate sincero, y eso tampoco no ha sido posible y lo vemos a través de los 12 meses de trabajo de la convención, ¿no es cierto? Entonces yo creo que acá, más allá de la diferencia, hoy día hemos visto que en los sectores del rechazo hay una transversalidad de los actores que ahí están presentes y que han manifestado su opinión y que han manifestado su rechazo a este texto, y yo creo que abre una nueva oportunidad, pero yo creo que esa oportunidad todos tienen que poner de su parte para que sea realmente una buena nueva oportunidad. ¿Y por qué digo eso? Porque en los últimos años, y es un fenómeno mundial también, que a través de las redes sociales es fácil la cancelación, es fácil enrostrarse cosas en forma anónima quizá, ¿no es cierto?, y más lejana. Yo creo que al final de la política es de afecto, es de relaciones personales, y eso hay que reconstruirlo. Yo siento que todos nos hemos alejado del otro, ¿no es cierto?, porque hemos perdido esos espacios de comunicación y que se han centrado muchas veces a través de las redes sociales, que finalmente genera ese anonimato y que nada ayuda en construir posiciones comunes. Sí, en realidad ese es un tema, podríamos decir, global, ¿verdad? Pero también muchos analistas han evaluado lo que ocurre en Chile como en uno de los grados más altos de esa polarización, que aún cuando se vive incluso en las democracias más consolidadas, en Chile parece que ha tenido un tono mucho más intenso. Betina, estamos en pleno debate, ¿verdad?, de la propuesta de nueva constitución que hizo la convención, y hay muchos temas más bien políticos que han capturado el debate, incluso algunos que tienen que ver con, por supuesto, los derechos y las condiciones de vida de las personas, como estas dudas que han surgido respecto de la propiedad privada e incluso de la titularidad de las familias que tienen acceso al subsidio a la vivienda. Pero hay aspectos probablemente en la constitución muy relevantes para la economía futura. Entonces, a mí me gustaría preguntarte a ti, en tu calidad de economista, ¿tú crees que si se aprobara, esta sería una constitución pro crecimiento, pro inversión, pro empleo, o por el contrario, es una propuesta de constitución que tiene elementos que tú ves que pueden ser más bien de retroceso en materia de crecimiento, inversión y de las palancas que son las que impulsan el desarrollo de un país? Yo creo que efectivamente cuando uno mira el texto en su conjunto, y no quedémonos en un artículo y lo que dice uno y otro, sino es que la armonía del texto, el sistema político como queda, aspectos económicos, el rol del Estado en la economía, regulaciones en materias laborales, etcétera. La verdad que en su conjunto hoy día yo diría que es un texto propuesto
que de alguna forma dinamita las bases del desarrollo y el progreso económico de Chile de los últimos 30, 40 años. ¿Y por qué yo digo las bases del progreso económico? ¿Y por qué pongo el énfasis ahí? Y claro, muchos me pueden quizás criticar de economicista y lo que nos importa es un punto más de crecimiento de PIB y, ¿no es cierto?, hablamos de números abstractos que la gente le dice poco porque no sabe cómo eso se traduce en su bienestar, ¿no es cierto? Claro, Pero la perdona, y verdad, siente que el crecimiento, porque cuando se habla de crecimiento y de empleo, es algo que afecta positivamente a las grandes empresas, pero hay una dificultad para entender que no, que, que ese crecimiento impacta en la vida cotidiana de millones de familias, incluso a lo mejor mucho más en la vida de las familias más vulnerables. claro, como tú bien dices, hoy día los economistas, bueno, siempre se les mira con cierto recelo quizás, ¿no es cierto? Porque quizás nos están preocupando de otras variables, siempre hablamos de números, una cosa fría, abstracta, pero la verdad que la realidad y la historia, y esto no es una ideología, no es un dogma, sino que es lo que nos ha mostrado la historia económica de distintos países, es que un país que no crece su economía es un país que no genera mejores empleos, es un país que no genera oportunidades, es un país que no genera, que no abre espacio a la movilidad social, que es una de las demandas que existe en nuestro país, ¿no es cierto? Entonces, la verdad que acá, si perdemos la capacidad de retomar la capacidad de crecimiento, retomar el vuelo de nuestra economía, que hemos perdido en la última década, es un país que no va a generar las oportunidades que Chile tanto demanda, y a su vez también tampoco va a tener un Estado que va a contar con los recursos para hacerse cargo de las demandas sociales que hoy día existen, en términos de mejorar la salud pública, mejorar la educación pública, etcétera. Así que la verdad que acá hay un foco importante desde la economía que yo siento que está amenazada. Uno, por el rol que tiene el Estado en la economía, y también por el debilitamiento de otras bases que son esenciales para el desarrollo económico, y que es como, por ejemplo, la certeza de cuando yo desarrollo un negocio, que yo voy a poder desarrollar bien ese negocio. No voy a estar amenazado por la violencia, no voy a estar amenazado porque alguien me pueda expropiar y no me pague por lo que yo invertí legítimamente en ese negocio, ¿no es cierto? Tampoco tengo certeza el día de mañana si por ejemplo, voy a desarrollar un proyecto en el ámbito de la agricultura, si yo voy a tener acceso o no al agua que requiero para ese riego. Entonces, la verdad que acá este texto propuesto lo que abre es más bien dudas, incertidumbres, y si yo veo los pilares en los cuales se basó el crecimiento del país de las últimas décadas, veo que esos pilares hoy día están fuertemente debilitados. Betina, ¿cómo está viendo Libertad y Desarrollo como un centro de estudio muy relevante para un sector importante y un centro de estudio además que participa activamente en el debate legislativo especialmente? ¿Cómo estás viendo tú y en tu calidad de directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, cómo estás viendo el desempeño del gobierno del presidente Gabriel Boric? Esta es una coalición de izquierda que no tiene experiencia de gobierno, su primera experiencia de gobierno. ¿Cómo estás viendo ese desempeño, no solamente en lo económico, que es bien importante, sino que en todo sentido, cómo evaluaste la instalación, a la luz también de las experiencias de las instalaciones de los gobiernos anteriores, lo bueno, lo malo, lo feo, lo que tienen que corregir? Sí, a ver, sin duda que salieron muchas interrogantes de cómo se iba a instalar este gobierno en un contexto, como tú bien planteas, de menos experiencia, ¿no es cierto? Algunos habían tenido experiencia legislativa, pero sin duda lo que se hace en el Congreso es muy distinto a lo que se hace en el Ejecutivo. Hay que hacer cosas. Las cosas no suceden por obra de magia, sino que hay que empujarlo desde los lugares de liderazgo dentro de los ministerios, etcétera. Ahí yo siento que efectivamente el gobierno aún falta empujar y agilizar más medidas que efectivamente puedan ayudar a la ciudadanía y medidas que en el mediano plazo ayuden al país. Hemos visto en estos meses, en estos 4 o 5 meses que recién ya el gobierno, también recordemos que lleva bastante poco tiempo, ha impulsado algunas agendas, pero por ejemplo vamos al programa Chile Apoya, ¿no es cierto?, que son apoyos puntuales ahora en este contexto de una economía que no ha podido repuntar, ¿no es cierto?, o también quizá a través de la aprobación del estado de excepción en la macrozona sur, que tampoco ha habido un fortalecimiento de la paz en ese sector, sino es que más bien todo esto son medidas puntuales, coyunturales, para hacer frente a un problema puntual, pero no vemos una agenda, y eso es lo que más me preocupa de mirar a mediano plazo, una agenda que se haga cargo de los temas de fondo, los temas de fondo del terrorismo en la Araucanía, los temas de fondo de nuestra economía que no está generando el empleo que requerimos. Llevamos 8 meses ya con una caída de los salarios reales en nuestra economía, es decir, la gente que hoy día en promedio, la gente que está trabajando asalariada, ha tenido una pérdida de adquisición de su dinero por la inflación, porque la economía no crece, etc. Entonces, y para ese tipo de medidas más de largo plazo, uno no ve una agenda, uno no ve una propuesta al país, y eso me preocupa porque no podemos como país farrearnos la oportunidad de no retomar
el vuelo y de nuevo volver a crecer. Sí, el gobierno ha sido bien insistente, aunque ha ido cambiando en las últimas semanas, pero partió, si mal no recuerdo, en marzo partió asegurando que para poder implementar y desplegar su agenda, como dices tú, de mediano y de largo plazo, necesitaba imperiosamente una nueva constitución y que se aprobara la propuesta de la convención en el plebiscito, y en circunstancias que uno revisa muchas de las propuestas incluso que está proponiendo el programa del presidente Gabriel Boric, y hay algunas para las cuales no necesitaría una nueva constitución. O sea, podría el lunes enviar proyectos de ley al Congreso e implementarlos. Betina, me gustaría pasar a tu experiencia en la alta dirección pública como consejera de ADP. ¿Cómo has visto tú la evolución de esta institución que nació hace más de 10 años, si mal no recuerdo, ¿verdad? Casi 20 ya. Casi 20 años, cómo pasa el tiempo, y era una institución que lo que quería justamente era profesionalizar, ¿cierto?, la administración pública, ir terminando con los pitutos, con el cuoteo político, e ir invitando, convocando a muchas personas del mundo del mundo de las especialidades, las profesiones, a incorporarse a la función pública. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Se pueden hacer las cosas mejor para acercarnos a lo que hacen las democracias más consolidadas en esa materia? Y me gustaría también tu visión respecto de la incorporación de mujeres a la primera, segunda y tercera línea de la administración pública. Uy, varias preguntas en una. Pero, a ver, como bien tú dices, esta es una reforma que se implementó hace casi ya 20 años atrás, en un contexto de un contexto de corrupción importante en algunas reparticiones, y como respuesta a ello se impulsa esta agenda de organización del Estado que le da, donde nace el servicio civil y la alta dirección pública, que básicamente lo que hace es supervisar y filtrar por mérito a quienes el día de mañana van a ejercer los cargos de dirección en directores de servicio, directores de servicio de salud, educación, impuestos internos, por ejemplo, aduanas, los directores de los hospitales. Exactamente, exactamente. Y yo creo que ha sido un avance, ha sido positiva la reforma, pero sin duda que hoy día, ya casi 20 años implementada la reforma, hay que hacer modificaciones, porque sin duda que hoy día el sistema, si bien profesionaliza, pero no ha dado respuesta en lo que uno esperaba en cuanto a la estabilidad de estos altos directivos públicos. Uno aún ve en cada ciclo electoral, en cada cambio de gobierno, rotación importante entre los directivos en los servicios públicos, que uno esperaría que fuesen gestión y que no dependiera tanto de la confianza política o la confianza en general del presidente de la República. Estamos conversando con Bettina Hortz, economista y directora ejecutiva de Libertad de Desarrollo. Vamos a una pausa y regresamos para seguir conversando sobre la modernización del Estado y los temas que nos preocupan a las chilenas y los chilenos. En Agricultura es Poder Positivo, con Isabel Pla. Volvemos en Poder Positivo en Radio Agricultura. Estamos conversando este domingo con Bettina Hortz, directora ejecutiva de Libertad de Desarrollo y también consejera de la ADP. Bettina, mujeres en la alta dirección. Este es un tema, alta dirección en el mundo público, vamos a hablar primero, y después me gustaría también tu visión respecto a la alta dirección en las empresas privadas. Si mal no recuerdo, aproximadamente en el 2019-2020, yo era ministra, alcanzamos casi un 40% de mujeres en los cargos nominados por la alta dirección. ¿No hemos alcanzado nunca eso? ¿No? Habría que revisar las cifras, pero me parece que está un poco más lejos. Efectivamente, uno observa, recordemos que el sistema de alta dirección pública es un sistema de reclutamiento, de selección en base al mérito, es ciego el sistema, por lo cual no sabemos si son hombres, si son mujeres, de dónde provienen. Los consejeros miran su currículum. Exactamente, esos son para los cargos de primer nivel, pero los cargos de segundo nivel, que son los directores de hospital, los directivos, los jefes de división, por ejemplo, de un servicio, ahí el comité de selección también no ve nombres, no ve género, ve solamente... Es ciego. Entonces, desde ese punto de vista... Y que, entre paréntesis, esa práctica del currículum ciego se hizo justamente en el mundo, ¿verdad? Empezó en el mundo para presionar un poquito la incorporación de las mujeres. En general, la incorporación de las mujeres, pero también mucho más allá, para la que tú decías al comienzo, para que no corra la pitutocracia, ¿no es cierto? Sino es que en el fondo, entonces, hoy día es un sistema que es...
prácticamente ciego, por lo cual uno no puede establecer una discriminación ni positiva ni negativa a priori en el sistema, ¿no es cierto? Efectivamente, hoy día vemos que, al igual que en la participación del mundo laboral, ¿no es cierto?, que también el 40% son mujeres, 60 o más por ciento son hombres, ¿no es cierto?, tenemos que también las mujeres que postulan en el sistema son menos, la efectividad de esas postulaciones son más altas, porque cuando tú miras cuánta gente postula versus cuánta gente queda finalmente en las ternas o en las propuestas para los cargos, ahí hay una cierta corrección, pero sigue siendo claramente en un porcentaje mucho más bajo que los hombres. Entonces, yo creo que acá, más que ver los resultados finales, que es lo que por lo general está en la discusión pública, ¿no es cierto?, qué porcentaje están en tales cargos X, hay que ver más bien también qué es lo que condiciona que una persona, que una mujer se atreva o esté disponible. ¿Cuesta que postulen? Cuesta que postulen porque también son ciclos distintos, porque tú necesitas también son cargos complejos los que nosotros hacemos, ¿no es cierto? Director de hospital, director de un servicio de salud, muy demandante, muy demandante, etc. Entonces también se exige cierta experiencia laboral, etc. Ahora, yo te diría que claramente cuando vemos, hoy día tenemos muchas más mujeres estudiando en las universidades que hombres, o sea, claramente en los próximos años vamos a tener muchas más mujeres profesionales afuera del mercado laboral que hombres, ¿no es cierto? Entonces, ahí uno también va a haber cierto, uno esperaría cierto aplanamiento entre lo que hay, las postulaciones entre hombres y mujeres, pero yo creo que hoy día hay que hacerse cargo no tan solo del resultado y enfocarse solamente en esa última parte de la etapa, sino es que también en cuáles son hoy día las barreras que quizás las mujeres culturales, personales, también es legítimo. Si una persona quiere durante un determinado periodo de su vida dedicarse a trabajos profesionales menos demandantes, quizás con un horario que puedan controlar mejor porque quieren hacerlo compatible con su familia, yo creo que eso es legítimo y tampoco se puede desacreditar esa opción, ¿no es cierto? El punto acá es la libertad. Hoy día las mujeres en Chile, ¿somos libres para acceder a distintos cargos o tenemos una carga cultural o quizá una carga desde la casa que no nos permite llegar a eso? Entonces yo creo que la discusión es mucho más amplia, es mucho más compleja, porque acá cuando se presiona es que el X% tiene que ser, bueno, pero quizás si nos vamos solamente al mérito, no vamos a encontrar. Por ejemplo, yo fui parte del sistema de empresas públicas, ¿no es cierto? Del CEP, que de alguna forma es un consejo que está por sobre los directorios de las empresas públicas, ¿no es cierto? Y en esas empresas públicas, ya desde la segunda administración de la presidenta Bachelet, se instaló que al menos un 40% de las mujeres es voluntario y se instaló y se alcanzó, y también durante el gobierno de Piñera también se ha mantenido, y tengo entendido que actualmente también se busca mantener. No sé las cifras finales. Es que ya es ley ya. Lo que era una práctica, una buena práctica, efectivamente, como dices tú, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, y después se mantuvo. Nosotros trabajamos en ese gobierno, en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, para que hubiera una oferta de liderazgo y de profesionales, mujeres muy amplia y que permitiera cumplir con esa buena práctica, pero después se convirtió en ley. O sea, hoy día por ley las empresas CEP... pero ahí tú ves cómo si quizás se rompe una barrera cultural y después incluso sin ley nadie estaría dispuesto a echar atrás, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, y también era un desafío buscar mujeres que estén disponibles para un directorio determinado. Hay un trabajo adicional, hay una búsqueda adicional, hay un encanto adicional también que en el fondo hay que instalar para que las mujeres también estén disponibles. Pero es que bien importante, déjanos ir a tu experiencia personal. ¿Cuántos hijos tienes, Betina? 4. Tiene 4. La Betina es economista, tiene 4 hijos, tú has vivido fuera de Chile, ¿verdad? En varias oportunidades. Entonces, tienes una experiencia que nos permite comparar. Por ejemplo, para una profesional, mamá, fuera de Chile, ¿es más fácil o es más difícil incorporarse y seguir una carrera profesional, una carrera en una empresa o en una universidad que en Chile? ¿Cuáles son las diferencias que tú has visto en otros países respecto a lo que pasa en Chile? Porque yo comparto contigo que ponernos una meta solamente en el resultado final, me pasa lo mismo con esta imposición de garantizar paridad que viene pues propuesta en el borrador de la Constitución. Me gustaría mucho más que fuera impulsar, ¿verdad?, la integración paritaria en los cargos públicos, pero el garantizar de alguna manera es no hacerse cargo de las razones por las cuales no se está cumpliendo. ¿Cómo es tu experiencia personal, siendo una profesional, teniendo un proyecto de vida, de carrera profesional y administrando también una casa como mamá, como mujer, en fin? Sí, bueno, la verdad que
Yo creo que hay una cosa también que es fundamental, es también el contexto familiar en el que uno vive, en el que uno cría a estos niños, ¿no es cierto? Yo tengo un buen matrimonio, 4 hijos más el mismo marido desde el primer hijo, entonces también eso ayuda, ¿no es cierto? También es el contexto y siempre el apoyo desde la casa. Ahora, también ¿Son equipo somos equipo, siempre están las tensiones propias, que el Estado tampoco se va a meter en tu casa para ver si No. efectivamente el marido lava o no los platos, ¿no es cierto? Entonces eso Hay algunas mujeres, yo el gobierno las noto como con ganas de meterse en la casa. Ahora, sin duda que nuestros hijos, nuestras futuras generaciones van a tener un rol distinto al que tuvieron nuestros maridos, al que tuvieron nuestros padres, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, vengo de una familia, madre profesional, cuando tuvo familia dejó de trabajar porque quiso dedicarse a su familia. Nació en la Segunda Guerra Mundial, no tuvo un hogar, que fue desarmado producto de la guerra, entonces ella siempre tenía como objetivo en la vida, cuando tenga hijos, tener un hogar y estar en casa, y eso lo hizo libremente y fue feliz así. Y tuvo 3 hijas profesionales, las 3 somos profesionales, las 3 tenemos, no voy a decir cargos relevantes, pero sí las 3 nos desempeñamos en las áreas en las cuales no pero hemos cargos muy exigentes. Cargo exigente, cargo quizás para algunos importantes, pero entonces también es el tema de cuáles son tus experiencias personales, cuál es tu realidad personal, de forma tal que si puedes o no desplegarte también en el mundo profesional. Y ahí depende de nuevo, depende de cuál es tu realidad y lo que uno, desde las políticas públicas, lo que uno espera es precisamente remover aquellas barreras que inhabilitan o que imposibilitan que más mujeres se incorporen y hagan ejercicio de esa libertad. ¿Y cuáles son esas barreras? Porque yo creo que están bastante claras, ¿cierto? Pensando no solo en las mujeres de la alta dirección, pensando en la inmensa mayoría de las mujeres y sobre todo unas mujeres de clase media, las mujeres de familia que incluso que tienen a cargo familias más vulnerables en donde la participación laboral es significativamente menor. ¿Cuáles son esas barreras? Yo creo que, por ejemplo, en Libertad de Desarrollo, en el centro que yo ya llevo ya muchos años, creo que, me puedo equivocar, pero creo que el 90% somos mujeres. ¿Y por qué? Porque es un esquema de trabajo que ofrece mucha flexibilidad, que compatibiliza muy bien lo que es la labor de madre, la labor de esposa, la labor acompañar también al marido y el marido que te acompaña a ti con tu trabajo profesional. Entonces también es la forma del trabajo que yo creo que sin duda que en los últimos años, en los últimos 10 años, ha tenido una modificación, ¿no es cierto? Cuando uno trabaja, por ejemplo, en instituciones grandes, antiguas, conservadoras, con muchas reglas, muy inflexible, ahí se hace más difícil la flexibilidad. Pero yo siento que cada vez quedan menos de esas organizaciones, porque también se entiende que con mayor flexibilidad, cuando se puede compatibilizar también las 24 horas del día, también la productividad y la gente está más feliz en el trabajo y no está todo el rato mirando la hora, a qué hora me puedo ir porque tengo que ir al pediatra, que la enfermedad, que la vacuna, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hay un tema cultural que es importante empujarlo y yo creo que hemos tenido cambios. Hoy día me imagino que cada vez menos se escucha la frase es que yo no voy a trabajar porque mi marido no me deja. Es importante también que en el fondo que las mujeres también se empoderen y bueno, y tengan la conversación que tengan que tener con su marido o con su pareja para efectivamente, para que el trato sea más igual, pero es un trabajo cultural de la pareja y no necesariamente del Estado. Hay, en todo caso, muchas mujeres que se sienten presionadas, o sea, que son presionadas para no trabajar, no lo dicen, justamente porque vivimos en una sociedad que hoy día... Pero te aseguro que menos que hace 20 años mucho atrás. menos, hay que seguir avanzando en pero eso. Y tiene mucho que ver también con el inicio de la vida en pareja. Hay muchas mujeres que han iniciado su vida en pareja, muy jovencitas, que algunas no terminaron el colegio o no tuvieron la posibilidad de educación superior y empiezan a sentirse, o sea, empiezan a ser cada vez más dependientes también de las decisiones de su pareja. Entonces, pero yo entiendo que es mucho menos que antes, ojalá fuera cero, ¿verdad? Ojalá le permitiéramos a todas las personas, nos aseguráramos que todas las personas están tomando decisiones por libertad y no por presión, pero hay todavía un número más del que quisiéramos de mujeres que no lo dicen, pero están bajo esa situación. Déjame engancharte. Quizás ahí. no en el sector socioeconómico que tiene otras oportunidades, sino más bien en los sectores más carenciados, más vulnerables. Sí, ahí déjame engancharte con un tema, de nuevo, de los economistas fríos, de los números inhumanos, como algunos les llaman casi. De nuevo, cuando la mujer, la capacidad de encontrar un trabajo
y puede valerse por sí mismo, es decir, una economía que ofrezca empleos cada vez mejores y más empleos, también le abre posibilidades y le da libertad a las mujeres. Entonces, también hay que entender que la necesidad de una economía que retome el vuelo nuevamente y que genere más oportunidades, también tiene que ver con la igualdad de género, también tiene que ver con el empoderamiento de la mujer, tiene que ver con muchas cosas, o sea, afecta de muchos ámbitos. Entonces, cuando hablamos de empoderamiento de la mujer, oportunidades, libertad, libertad de quizás dejar esa pareja que no le hace bien, ¿no es cierto? Eso pasa por encontrar un trabajo. Si está en un contexto, en una sociedad, en una economía que no genera trabajo, más difícil se hace. Entonces, de nuevo, voy a volver a mis orígenes. La economía irradia demasiados aspectos de la vida de las personas, demasiado central para el desarrollo y en temáticas tan distintas como el tema también de el empoderamiento de la mujer en el país. Que fíjate que lo que tú dices lo hemos visto, momentos buenos momentos económicos para Chile. Por ejemplo, entre el 2010 y el 2014, 2015, el país creció muchísimo, ahora tuvo un pic de crecimiento, y entre el 2011 y el 2014 la participación laboral de las mujeres tuvo el mayor crecimiento en los últimos 20 años, o sea, creció 5, 6, 7 puntos rápidamente, producto justamente de que la economía empezó a ofrecer muchas oportunidades, y se crea incluso ahí el subsidio de empleo a la mujer justamente para que se multipliquen todavía más esas oportunidades. Betina, tú acabas de decir los fríos números, ¿cierto? La racionalidad, lo importante que es también, y me imagino que es el corazón de un centro de estudio, es evaluar, proponer y evaluar las políticas públicas desde una perspectiva lo más racional posible. ¿Cómo ves tú en tu trayectoria en el mundo público esta ya mucho más que semilla, este arbusto de populismo que nosotros estamos viendo en Chile? Porque Chile era un país, ¿cierto?, que contrastaba mucho, por ejemplo, con Argentina, que es un país en donde el populismo ha campeado en las últimas décadas. ¿Cómo ves tú? ¿Qué tan preocupante crees que se puede retroceder de este arbusto de populismo que estamos viendo en Chile? El populismo lamentablemente no es monopolio de un sector político, la verdad que se ve transversalmente en el mundo y también en la discusión que hemos visto en Chile en los últimos años. Populismo de también, izquierda, populismo de de derecha, derecha. efectivamente. Y el populismo al final, ¿por qué hace mal? Porque de alguna forma engaña a la población dándole soluciones fáciles, pensando que la solución a su problema es algo muy sencillo que se puede arreglar y que la solución viene dada por lo que ellos plantean, que finalmente, y en la mayoría de los casos, es algo que en el mediano y largo plazo precisamente afecta negativamente a quienes tú querías ayudar inicialmente. Entonces, es una alerta de preocupación. Cuando hablábamos al comienzo de la polarización de la discusión de la cancelación, también está todo el tema de la desvalidación de la opinión técnica, ¿no es cierto? Hoy día cuando uno se presenta como un técnico es casi mal visto. Antes, cuando uno aportaba a la discusión política con argumentos técnicos, se acogía, se incorporaba, se trataba de entender por qué, entonces cómo se puede minimizar ese efecto negativo, etcétera. Hoy día, de alguna forma, está mal visto opinar contrario respecto a algo que suena muy bien en el papel, ¿no es cierto?, pero que en la práctica va a tener precisamente los efectos contrarios los que se quieren alcanzar. Entonces, siempre va a estar ese riesgo. Y ese riesgo principalmente, ¿a dónde va a estar? Va a estar en el mundo político. Porque si el mundo político se deja arrastrar por el populismo, entonces sin duda que no vamos a lograr vencer, no vamos a poder mejorar las condiciones sociales de una parte importante de nuestra población, ¿no es cierto? Yo llevo 20 o más años en políticas públicas. Yo estoy en políticas públicas no porque me importa que crezca un punto más el PIB o que la tasa de ahorro suba 1 o 2 puntos, que es como la caricatura. Es porque es la única forma efectivamente de abrir oportunidades y de avanzar en una senda de desarrollo y de mejora social. Hoy día tenemos muchas carencias todavía. Hoy día, en muchos ámbitos, el futuro de una persona, las posibilidades de surgir de una persona, están condicionados por el lugar donde viven, por el lugar donde nacen, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la educación no ha pasado a ser realmente un instrumento de movilidad social, de abrir oportunidades, de igualar la cancha. Y eso finalmente es lo que nos tiene que convocar. Y ahí el populismo, sin duda, que va a mantener en el fondo esta situación actual en la cual aún hay mucha gente sin las oportunidades y sin la forma de poder salir desde donde nacen, de la cuna donde
nacieron, ¿no es cierto?, y poder tener mejores oportunidades. Sí, tú estás planteando algo que como que es una característica de los tiempos, de los últimos tiempos en Chile, que es el desprecio a la experiencia y a la evidencia. Y te quiero preguntar y comentar también que uno de los aspectos que ha preocupado de la propuesta de la Convención Constitucional es justamente el desprecio que mostró en esos 12 meses de la opinión experta. Creo que el caso más emblemático es el no haber recibido al Colegio de Ingenieros, por ejemplo, que había preparado que había preparado un documento, que quería traspasar su experiencia como gremio en un área tan importante como es la ingeniería en nuestro país, que ha permitido, ¿verdad?, el desarrollo de infraestructura, etcétera, y nunca fue el Colegio de Ingenieros recibido en la convención. Creo que uno de los elementos críticos de cómo funcionó durante esos 12 meses la convención fue este desprecio a la evidencia. Me pareció escuchar en reiteradas oportunidades a más de una convencional decir: tenemos que superar la tecnocracia, tenemos que superar, o sea, tenemos que superar la razón. Una cuestión bien loca. ¿Cómo lo ves tú eso? Bueno, es complejo. ¿Cómo vamos a tener que superar la opinión técnica y la evidencia? O sea, si 2 más 2 es 4, iba a ser 4 siempre, ¿o no? Sí, y eso también hay que sumarle que esta propuesta de texto constitucional también está recargada de detalles y de adjetivos, ¿no es cierto? Es decir, cuando nosotros hablamos de una constitución, nosotros queremos una carta fundamental, las reglas de juego entre los cuales juegan los distintos poderes políticos, límites al poder político para que se mantenga la libertad individual y para que ninguna autoridad, ¿no es cierto?, política o de otro sector del Estado pueda atropellar esa libertad, pero de ahí que cada gobierno con las políticas públicas vayan adoptando, vayan implementando su programa de gobierno. Y hoy día lo que tenemos que es un texto muy cargado, con mucho detalle, que más bien se parece a un programa de gobierno, y un programa de gobierno construido despreciando la técnica, despreciando la evidencia. Entonces, la verdad que eso es preocupante, porque el día de mañana, cuando se haga patente que, por ejemplo, el sistema de educación que ahí se propone no es el que nos va a permitir mejorar como país, entonces vamos a tener que hacer una reforma constitucional. Es muy largo el camino para ello. Por eso uno esperaría que la Constitución fuese algo mucho más minimalista, con menos adjetivos, con menos recarga de estilo programa de gobierno, que es lo que hoy día nosotros no vemos. Betina, Libertad de Desarrollo es un centro de estudio que representa, ¿verdad?, una visión de la sociedad que está inspirada en la libertad, en fin, muy asociada a la centro-derecha. Se le ha hecho una crítica muy fuerte, incluso desde dentro de la centro-derecha, a como una dificultad que ha tenido el sector para mirar los distintos ciclos del país, para incorporar cambios. En algún momento hubo una fuerte crítica, ¿verdad?, por la, de alguna manera, asociación que tenía en el debate público la centro-derecha con la empresa privada. ¿Cómo ves tú eso? ¿Efectivamente fue retardaria la centro-derecha, el sector, para mirar los cambios que tenía que impulsarse en distintas materias, incluso constitucionales? Por ejemplo, hoy día se dice: pero ¿cómo no miramos mejor, cierto, la propuesta de reforma constitucional de la expresidenta Bachelet? ¿Por qué dijimos al tiro que no? ¿Cómo ves tú eso? ¿Hay una responsabilidad también, incluso en la paz social y en el quiebre de la paz social a partir del 18 de octubre del 2019, de una centro-derecha que se demoró en mirar estos cambios y en sumarse, ¿verdad?, a las reformas que necesitábamos para adaptarnos a este ciclo nuevo? Mira, ese es un tema que surge harto, y ha sido, a ver, es que yo no diría que sí es un mito, no es un mito. Yo creo que se trata de caricaturizar a ciertos sectores dentro del sector de centro-derecha, porque la verdad que, y tú bien lo sabes, Isabel, han habido múltiples reformas en la Constitución, ¿no es cierto? Y algunas han sido malas. Yo creo que la reforma constitucional que nos ha entregado este sistema político es una mala. El fraccionamiento en el Congreso, la división en el Congreso, tenemos más de 20 partidos políticos representados en el Congreso con ningún incentivo a colaborar entre ellos. Uno puede tener un alto número de partidos políticos, por ejemplo, en el Congreso, pero que hayan incentivos para colaborar y para sacar acuerdos. Hoy día tenemos un fraccionamiento tal de que no podemos avanzar en reformas más estructurales, como por ejemplo reforma de pensiones, desde el año 2008, ¿no es cierto?, que estamos hablando de una reforma profunda. No, porque hay que hablar con 20 bancadas. Entonces, y no hay un espacio de convergencia, no hay un ánimo de colaboración. El sistema político no te lleva a eso. Entonces, a ver, yo creo que es una... no quiere decir que ha sido solamente una caricatura. Yo creo que sin duda es fácil minimizar la discusión que hemos tenido en los últimos 20 años
y una visión reduccionista quizás, que ha sido un problema de que es que ustedes nunca se pusieron acorde con los tiempos. Yo creo que acá es importante que cada uno, desde su espacio, desde su sector político o técnico, aporte con su mirada y que finalmente sea el juego político el que te lleva al resultado. Pero cuando hoy día hablan, no, es que la derecha tiene que ajustarse o tiene que, por lo menos que camuflarse. No, yo creo que uno tiene que representar lo que es, defender sus posiciones y negociar y conversar en las mesas de negociación. A mí el año pasado, por ejemplo, y el año antepasado, durante el presidente Piñera, fue plena pandemia, se hicieron distintas mesas de conversación para diseñar ayudas sociales, para ver cuánto podía ser el máximo del gasto público, el ingreso familiar de emergencia que se diseñó. Ahí hubo un grupo también de técnicos de distintos sectores, izquierda, derecha, y la verdad que ahí hubo un muy buen camino, hubo una buena conversación. En cuanto, mira, yo creo que este es mi punto de vista. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Qué es para ti lo relevante? ¿Cómo podemos acercar esos puntos de vista? Entonces, yo creo que acá cuando se habla de que la derecha no ha sabido leer los nuevos tiempos, yo creo que hay una reducción de la problemática en cuanto a, bueno, quizás lo que acá falta es efectivamente más conversación y más sentarse a trabajar, como te decía al comienzo, la política también es mucho de relaciones humanas, no es de Twitter, no es de descalificación, sino que es entender al otro, qué es lo esencial del otro, qué es lo que busca el otro, y con eso tú puedes construir una mirada común. Estamos conversando con Bettina Hortz en Poder Positivo en Radio Agricultura. Vamos a una pausa y regresamos en este domingo. En Agricultura es Poder Positivo con Isabel Pla. Volvemos de la pausa, estamos en Poder Positivo, en Radio Agricultura, conversando con Bettina Hortz, directora de Libertad y Desarrollo, sobre el momento político, la propuesta constitucional y cómo se están incorporando las mujeres en todos los espacios. Bettina, el gobierno dijo hace poquitos días, anunció que próximamente va a mandar una reforma para obligar a las empresas privadas a tener un número de mujeres determinado en sus directorios, o sea, la cuota en los directorios en las empresas privadas. ¿Cómo ves tú eso? Solo como contexto, ¿verdad? De acuerdo a los últimos indicadores en esta materia, 18% de las sillas de los directorios de las empresas que transan en la bolsa, de las empresas llamadas, ¿verdad?, IPSA, que forman parte del IPSA, son ocupados por mujeres. Si bien a usted le puede parecer que 18% es poquito que me están escuchando, pero es importante decirles que hace 4 años era 7%. O sea, más que se ha duplicado en los últimos años. ¿Cómo ves tú esa incorporación forzosa de alguna manera con una cuota en el mundo privado, ya no en el mundo público? Y después seguimos conversando sobre los temas que tienen que ver con el ejercicio del poder en las mujeres. A ver, a mí en general no me gustan las cuotas forzadas por ley. ¿Por qué? Porque al final del día tampoco uno quiere moverse en un ambiente en el cual uno es la cuota, ¿no es cierto? Así como, bueno, ya, están X persona porque había que incorporarlo porque la cuota, ¿no es cierto? Que también yo creo que desprestigia y también es bastante ofensivo al rol de las mujeres. O sea, lo que tú bien planteabas es que había un aumento insuficiente, pero si tú me preguntas a mí, claramente la tendencia es a ir aumentando, ¿no es cierto? Cuando se hace forzoso, también puede ser contraproducente el día de mañana, porque en el fondo queda instalada la sensación de que no llegaron por mérito, llegaron por cuota. Entonces, a mí no me convence, no me gusta a buena primera ese tipo de propuesta, y yo creo que hoy día realmente podemos tener un mayor sesgo contra las mujeres, no necesariamente los directorios, es en la gran masa, lo que tú planteabas en el programa también, es la clase media, es la clase baja, ¿no es cierto? Que la verdad que esos sectores están lejos del directorio del IPSA, o sea, para ellos es una conversación que les pasa por arriba. Quizás alguno podría decir, bueno, pero por el ejemplo, entonces va a haber una mayor cultura de incorporar a las mujeres en los ámbitos laborales, pero la verdad, a mí me preocupa mucho más hablar de las barreras y hablar en serio cómo hoy día podemos remover barreras para que la gente pueda acceder a mejores trabajos. Y ahí tenemos, por ejemplo, bueno, tú lo viste cuando estuviste de ministra de la Mujer, temas como, por ejemplo, acceso a sala de cuna, ¿no es cierto? Hoy día la legislación establece una discriminación y encarece la contratación de mujeres cuando obligas a una empresa que tiene 20 o más mujeres a entregar el beneficio de la sala de cuna. Entonces, claro, la mujer número 20... Y deja fuera a las que tienen 19 y menos.
Claro, entonces la mujer número 20 es una mujer más bien cara. Entonces hoy día cuando hay una propuesta en el Congreso que habla de sala cuna universal, de que independiente del número de mujeres que estén en una empresa, tengan acceso a sala cuna, yo creo que esas son las discusiones que tenemos que tener, que afecta y que beneficia a la inmensa mayoría de las mujeres, y no esta discusión que es bastante de élite respecto de incorporar o no mujeres en forma forzosa a los directorios. A mí ese tipo de reforma a la fuerza no me, Claro, lo que no, pasa no es me que, a ver, yo creo gustan. que es súper importante que las mujeres se incorporen en todos los espacios donde se están tomando decisiones, en el mundo público, en el mundo privado, pero efectivamente, como dices tú, es importante también mirar las barreras, porque ¿cuál es la gran barrera que han tenido las mujeres en su carrera laboral? Incluso aquellas que han tenido acceso, que son mujeres con mucha educación, con profesiones, con mucha especialidad, tiene que ver con el cuidado de la familia, ¿verdad? Con la maternidad, que eso, ¿verdad? La saca de su ámbito laboral durante un tiempo, después cuesta incorporarse. Es la conversación que tú tienes con las abogadas, ¿verdad? De por qué les cuesta llegar a ser socias de sus estudios. Estamos hablando de mujeres con muchas, muy competentes, pero que enfrentan en un país en donde la familia sigue siendo exclusivamente casi responsabilidad de las mujeres, siguen teniendo esta dificultad de compatibilizar, porque la maternidad evidentemente te saca y durante un tiempo, el final de tu embarazo, los 6 meses del postnatal, después todo lo que tiene que ver con la lactancia, y las mujeres de alguna manera siguen teniendo que elegir entre desarrollar su carrera y hacer eso. Yo no tengo una posición definida respecto de las cuotas todavía, respecto a las cuotas en el mundo privado. Eh, al principio uno puede decir que tomar decisiones, que haya una ley que le imponga a una empresa privada una determinada decisión puede ser contraproducente, y habría que ver también la experiencia en otros países. No todos los países industrializados del primer mundo tienen cuotas en ese sentido. Betina, tú te mueves en el mundo público desde hace un montón de años, ¿cierto? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Tú notas que hay una diferencia entre cómo las mujeres se mueven, actúan en el mundo de la política especialmente, o en el mundo de la academia, que es un mundo especialmente donde hay más hombres que mujeres, o sientes que no hay diferencia entre cómo ejercen responsabilidades y poder las mujeres y los hombres? ¿Cómo lo has visto tú? Porque tú estás hace más de 20 años, por lo tanto también has sido parte de los cambios y puedes tener un referente para comparar lo que pasa hoy día con lo que pasaba hace 20 años. Es lo mismo que una mujer pida la palabra en una reunión, en un directorio, un centro de estudios, por ejemplo. Ay, bueno, de nuevo, como te decía, no te puedo hablar de la experiencia cercana que tengo en Libertad de Desarrollo, porque más del 90% somos mujeres. Entonces, la verdad que hoy día ya casi que se aplica una cuota inversa, ¿no? Pero no, más allá que eso, yo creo que efectivamente hoy día hay que hablar de los promedios, porque siempre dentro del sector de los hombres o dentro de las mujeres también hay realidades muy diversas, ¿no es cierto? En general se trata de caracterizar ciertos grupos, como por ejemplo que las mujeres son peores para negociar su sueldo que los hombres son más agresivos en la negociación de su sueldo, entonces por eso ganan más, algunos pican la brecha de género por eso, no sé. Hay mucha caricatura también respecto de que, bueno, es que las mujeres tienen que validarse más porque históricamente se han mirado como menos competentes, entonces es doble el esfuerzo, doble el rol. Lo que yo sí creo, y esto también, no es algo que vaya a cambiar culturalmente, porque también en los países desarrollados uno lo observa que es así, que es, uno como mujer es 24/7. ¿No es cierto? Uno sigue funcionando, uno no se desconecta porque siempre hay algo en la casa, siempre hay algo que falta, siempre hay algo que se rompe, siempre hay un hijo algún problema, siempre hay alguna necesidad, etcétera. Y uno eso lo lleva al trabajo. Eso es algo que todas las mujeres con altas responsabilidades te lo dicen, todas. Pero eso siempre va a estar presente. Entonces, más que, como uno dice vulgarmente, patear la perra por eso, es asumirlo y ver cómo lo incorporamos, ¿no es cierto? Y eso, claro, uno quisiera, y uno, en mi caso personal, que llevo ya muchos años de niño y 4 niños, bueno, y un buen matrimonio y largo matrimonio, también es algo que va evolucionando en la relación de pareja, ¿no es cierto? Por eso yo creo que también es importante, más que imponer estereotipos desde afuera, modelos desde afuera, que la mujer tiene que ser así, asá, y la definición de éxito es ser así o asá, sino es que también es como dentro del contexto de una familia,
se van asumiendo distintos roles. Y ahí yo creo que claramente el cambio cultural de los hombres que están más presentes son importantes. A mí me pasó, tú hablabas de la experiencia cuando vivíamos afuera, vivimos una época en Estados Unidos, claro, y uno llegaba a la hora del colegio cuando salían los niños, y la mitad eran papás, la mitad eran mamás que iban a buscar los niños al colegio. Algo que no se ve en Chile. Algo que acá efectivamente no se ve. Pero también, ¿por qué tiene que ver? Porque también había muchos papás que trabajaban desde la casa, ¿no es cierto? Entonces también había más flexibilidad. Entonces no volvemos al tema cómo flexibilizamos la jornada laboral, claro, cómo hacemos... Porque Entonces, en Chile lo que te dicen es que mi marido es abogado, mi marido es gerente de una empresa, entonces él no puede. No, o porque se va a la oficina que queda lejos en la mañana y vuelve en la tarde, entonces la movilidad es más difícil durante el día, versus que si trabajan cerca de la casa, si trabajan en la casa. Entonces, la verdad es que esto es un puzzle que se arma, un rompecabezas que se arma con distintas piezas, ¿no es cierto? Y ahí lo importante, de nuevo, es desde la política pública, remover las barreras para que las mujeres se incorporen, pero también entender que esto en parte importante pasa por cambios culturales, por cómo nosotros, mujeres, criamos a nuestros hijos, cómo criamos a nuestros hijos, ¿no es cierto? Hoy día todavía vemos abuelitas que dicen, no, niñito, usted no levante el plato porque usted es hombre. Eso se ve todavía, cada vez menos, pero eso ya queda como en otra generación. Entonces yo creo que había un cambio positivo, falta mucho por avanzar, y todavía lamentablemente vemos espacios en los cuales efectivamente hay un machismo importante, pero también hay que hacerse cargo del machismo entre las mujeres, porque también existe. Entonces yo creo que acá lo importante efectivamente es aprender lo mejor de cada uno, tanto de los hombres como de las mujeres, para así converger hacia finalmente una mejores oportunidades para las mujeres, pero también para los hombres. Se nos pasó el tiempo volando, Bettina. Hemos conversado, hemos pasado por todo, por política, proyecto constitucional, mujeres en la familia, etc. Ha sido muy grato conversar contigo, Bettina, sobre temas que son muy, muy contingentes, muy importantes. Y nosotros, ¿te quieres despedir? Y después me tengo que despedir yo, porque ya se nos pasó el tiempo volando en Poder Positivo. Bueno, gracias Isabel, espero que sigamos conversando estos temas, tú siempre lo llevas la contingencia muy bien, así que gracias por este espacio y sin duda hay mucho por hacer, así que esperamos seguir ahí aportando en la discusión y en el debate. Y para ustedes, un resto del domingo con mucho descanso, que lo pasen muy bien con su familia, con sus amigos, o si están en soledad leyendo un libro, viendo una película, lo que puedan. Lo importante es que descansen y se preparen para empezar mañana una nueva semana, una semana en pleno invierno, y les agradezco mucho su audiencia. Fue Poder Positivo en Radio Agricultura y nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo. En Agricultura fue Poder Positivo con Isabel Pla. Producción Doris Mora.